¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro módulo trastornos del habla. Como ya hemos visto anteriormente los trastornos del habla, ¿no? Otro de los siguientes trastornos del habla es la disartría. Ahora vamos a hablar sobre la disartría en la infancia. Mira qué tan importante es, no solamente en la edad adulta. ¿Qué es la disartría? Vamos a ver la parte del concepto. La disartría se trata de una alteración de la articulación o pronunciación debida a causas neurológicas en las que se produce un defecto en el control muscular de los mecanismos del habla. Están alterados todos los músculos del habla o algunos músculos del habla. Son muchas veces, como dice la parte del concepto, por causas neurológicas. Síntomas de la disartría infantil. ¿Cuáles son los síntomas que se puede ver o captar o detectar? Dificultad de movilizar la lengua, la mandíbula, los labios. Muchas veces hemos observado, hemos tenido niños, ¿no?, con dificultades que cuando pronuncian, en las que de repente han atendido ya a pacientes, pronuncian las palabras, tienen dificultad de mover los labios, apenas los abren, ¿no? Y mucho más los músculos y la lengua también. Luego, problemas al ritmo del habla, cambios en el timbre de la voz, muchas veces son nasal, empiezan a hablar o el sonido les sale como con el sonido de la nariz. Problemas en el volumen de la voz, hablar muy bajito o susurrar. Niños que hablan muy bajito, por más que les dices, grita, levanta la voz, ¿no? Y habla muy bajito. Problemas en el control de la saliva. La saliva se les va por los costados, ¿no? Yo les mencioné y les dije que justamente había un personaje, ¿no? Un cantante que cuando empieza a hablar se le acumula acá las salivas, y tanta la acumulación de la saliva que se les hace tipo llaga. Luego tenemos los problemas en el volumen de la voz, como ya hemos mencionado, problemas en el control de la saliva y incoordinación respiratoria, trastornos motores corporales, dando lugar a problemas posturales, la mala postura, la mala posición, trastorno del tono muscular, músculos con mucha rigidez o con debilidad o flojera, ¿no? Niños que se apoyan para escribir, para pintar, o tienen una postura corporal como si ingresaran cansaditos, ¿no? En su rostro también reflejan así como cansados, como si no hayan dormido bien. Y muchos de esos casos podemos observar en la escuela y tenemos a nuestros niños, que lo podemos ver. ¿Cuáles son las causas principales de este trastorno en los niños? La disartría se da por un daño en la zona cerebral que controla el habla y la voz. Esta lesión cerebral puede ser debida a múltiples causas, producida antes, durante o después del parto, como un traumatismo cráneoencefálico, falta de oxígeno. Mira, muy importante, ¿no? Aquellos niños que nacen por falta de oxígeno. O enfermedades neurológicas progresivas. En niños es muy frecuente encontrar la disartría dentro de una parálisis cerebral infantil. Porque si nosotros o alguien tiene un familiar o conoce un caso que haya tenido parálisis infantil, ¿no?, nos vamos a estos síntomas de acá y presenta estos tipos de síntomas, ¿no? No pueden hablar, cuando comen se les derrama los alimentos, la boquita la tienen abierta, el timbre de la voz es nasal, presentan estas características. Algunos que han tenido la oportunidad, vuelvo a repetir, de conocer a un niño con parálisis cerebral, han podido observar estas características. Aunque existen otras patologías que también la presentan, como miopatías, enfermedades nerviosas periféricas y encefalopatías, etc. Existen varios tipos de disartría. Disartría
espástica, que viene a ser niños que presentan con músculos que ofrecen mucha resistencia al movimiento pasivo. Presentan un habla lenta y realizada con mucho esfuerzo. Muy despacio, muy lento, empiezan a hablar, ¿no? Y requieren de esfuerzo. La disartría flácida, niños con flacidez y atrofia de los músculos, producen sonidos débiles a un volumen bajo y con la voz ronca. La disartría atáxica, niños con afectación de los movimientos, siendo lentos e inapropiados en fuerzas de extensión, duración y dirección. Presenta un habla con una alteración de la prosodia, con ciertas dificultades en la voz. La disartría hipocinética aparece lentitud, escuchen chicas, rigidez y temblor de reposo. Presenta un bajo volumen de voz, ronquera y variación del ritmo. O sea, es que un niño esté ronco, ¿no? La voz presenta con cierta ronquera también, no es porque sí, uy, es ronquito, no. Alguna causa, algo ha sucedido, ¿no? La disartría hipercinética aparecen movimientos involuntarios como temblores, que alteran la articulación, la fonación, entre otras. Y la disartría mixta, la lesión se produce en distintos niveles, por lo que tiene una mezcla de todos los síntomas. Es mucho más complicado y mucho más requiere de otros especialistas más para que también puedan apoyarle. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tendría que hacer es una relajación general para así conseguir seguridad y facilitar la fonación en caso de la hipertonías. También se debe trabajar el control de la postura del niño, es uno de los tratamientos. Luego también tiene mucho que ver la masticación y la deglución, son los mismos músculos que trabajan en la fonación. El de masticar y la deglución, vuelvo a repetir, son los mismos músculos que se trabajan en la fonación. Así que es muy importante que los niños mastiquen los alimentos, no darles ya licuados cuando ya tienen cierta edad, ¿no? De 2 años, 3 años, pueden arrancar y triturar los alimentos sin necesidad. Es parte de una terapia. Ojo, chicas, para recomendar a nuestros padres. Audición. Es frecuente que, por ejemplo, en niños con parálisis cerebral se asocie la hipoacusia, o sea, la sordera. Además, a veces se une la incapacidad de estos niños de mover la cabeza hacia la fuente del sonido. O sea, escuchan un sonido y no giran la cabeza de donde proviene el sonido, ¿no? Por lo que se trabaja en ellos la discriminación auditiva. Respiración. Se trabaja el control de la respiración de forma indirecta mediante juegos. Hay que realizar ejercicios de respiración, pero mediante juegos. Darle velita para que sople, darle trompetita, silbato, globo, pluma, bolitas de papel, serpentinas para que sople, ¿no? Diversos materiales para que trabaje la respiración y también el soplo. La fonación. Se trabaja el balbuceo, la imitación de sonidos de animales después de la fonación de las vocales. También se trabaja la resonancia nasal, el volumen de la voz y el timbre. Mira qué tan importantes los sonidos onomatopéicos, ¿cierto? Que de una u otra forma las madres también enseñan en sus casas, las maestras también, sin tener una especialidad, realizan estos tipos de actividades que va a ayudar al niño. Por ejemplo, aparte de los sonidos onomatopéicos, también llevarle al campo que el niño pueda percibir y saber diferenciar los sonidos. Puede ser, ¿no?, del agua, del mar, de los pajaritos, diferentes tipos de sonidos, del claxon de un carro, de una moto, de una bicicleta.
hacer la diferencia de esos sonidos, y eso se hace no mediante figuras ni mirando un video, sino experimentando con el propio objeto, al lugar, llevarlos, ¿no? Y mediante el juego jugar a la gallinita ciega posteriormente, y darle campanitas, el sonido de una tijera, cuando se cae, pues, ¿no? De repente una pelota de plástico, una caja de cartón, todos esos tipos de actividades.